Las primeras formas de escritura eran logográficas en naturaleza, basada en elementos pictográficos e ideográficos. No obstante, a mitad del tercer milenio antes de Cristo, los sumerios habían desarrollado un anexo silábico para su escritura, reflejando la fonología y la sintaxis del idioma sumerio hablado. Esta escritura se fue adoptando en todo el mundo hasta nuestros tiempos. Con esto, se han realizado obras magníficas, cuentos, leyendas, documentos importantes en avances médicos, conocimiento indispensable para la humanidad. Todo registrado en lo que hoy se conoce está en los libros. Pero no todo es para bien, pues ahora te enterarás que la maldad tiene una tinta de valor catastrófico lleno de datos aberrantes, que tal vez podrían convertir en un medio para dominar en el Averno y, por qué no, al mundo. Por eso te presento el siguiente top de los libros más peligrosos y malignos del mundo. Número 7. El libro Excalibur ha sido objeto de confabulaciones, fantasías, psicosis colectiva y desinformaciones, al igual que el Necronomicon. A pesar de todo lo que se comenta, el libro es real, y solo algunos miembros elegidos de la cienciología pueden tenerlo. Se dice que el libro Excalibur contiene la respuesta a las preguntas que todos llegamos a hacernos en algún momento de nuestras vidas. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe un Dios? ¿Cuándo comenzó el mundo? Este libro trata de abarcar grandes temas y dar grandes respuestas, pero ¿tiene algún fundamento? Los seguidores de Hubbard cuentan que la obra circuló entre los amigos más cercanos al autor y que después de haber leído el libro fueron víctimas de una especie de locura, frenesí. Todos fueron ingresados en diferentes manicomios y en consecuencia, Excalibur nunca fue publicado y trató de ser ocultado del escándalo. Hubbard aseguró que en una ocasión un hombre le compró un manuscrito y cuando lo leyó, éste se suicidó. Asegura también que un editor literario se encontraba sentado en una oficina esperando a que un lector le diera su opinión y que éste se lanzó por la ventana. Hubbard relataba en sus libros que hace 75 millones de años un soberano llamado Zenu encerró a malvados espíritus que hasta nuestros días infectan la psiquis de los hombres, causando males que solo pueden curarse con mucho dinero y sesiones de clarificación. Esto, que podría parecerte algo ridículo, algo de ciencia ficción, Hubbard de hecho fue un escritor de ciencia ficción. Escribió el libro con el fin de captar adeptos. Vemos que mezcló la fantasía de sus novelas con la realidad, dando origen a este mito, que es el postulado fundacional mismo de la Iglesia de la Cienciología, una secta que por medio de amenazas, extorsiones, ha construido un imperio económico, conquistando estrellas de Hollywood, empresarios y políticos de todo el mundo. Tom Cruise, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Oliver Stone, Larry King, Mario Puzo, el director de El Padrino. Todos comparten fama y fortuna, pero además un lugar en la Iglesia de la Cienciología. Sea o fraude no el contenido de este libro, ya lleva muchas víctimas, por eso entra en los libros más peligrosos. Número 6. Mastication mortuorum in tumulis, de la masticación de los muertos en sus tumbas, es un curioso tratado sobre vampirismo compuesto en 1725 por el pastor luterano Michael Randt. Este documento es una refutación de otro libro llamado Disertación histórico-filosófica de la masticación de los muertos, escrita 50 años antes, donde se afirmaba que el diablo suele cebarse con la carne de cadáveres. Randt, por su parte, aplica un racionalismo excéntrico y afirma que los cementerios no son un lugar de descanso. Por el contrario, desliga al pobre Lucifer de todo placer por esta dieta cadavérica y señala que los verdaderos causantes de las mutilaciones que se revelaban en las exhumaciones eran consecuencia del apetito insaciable del propio muerto. Acto seguido, se burla de los métodos folclóricos para retener a los muertos en sus tumbas, tales como enterrarlos boca abajo, llenarles la boca con piedra o tierra e incluso sellarles la mandíbula mediante tiras de cuero húmedas. De mastication mortuorum in tumulis, casi sin desearlo, se convierte en un magnífico recorrido
por estas creencias necrófagas. Según el autor, el vampirismo podría ser un residuo psicológico de los muertos en el mundo de los vivos, especialmente de aquellos que han muerto de forma repentina, causando inquietud y horror entre familiares y vecinos que sugestionados darían la forma del muerto a ese terror vago e informe que sigue a los dolores espirituales intensos. No existe traducción al español de Masticatio Mortuorum in Tumulis, ni existirá jamás. La única manera de estudiar el libro es sabiendo ciertas pautas de latín. Los que sepan leer francés podrían encontrar una traducción a este libro. Número 5. El Malleus Maleficarum es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas y la histeria brujeril del Renacimiento. Publicado en Alemania en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones, se difundió por toda Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Escrito por dos monjes inquisidores dominicos, Heinrich Kramer, también conocido como Heinrich Instituris, y Jacob Sprenger, la primera parte del Malleus Maleficarum es una oda a la irracionalidad. El uso de la palabra herético es la nota común. Los que no creían en la brujería eran herejes. La segunda y tercera parte del Malleus Maleficarum es un manual de cómo hay que buscar brujas, la forma de extraerles información y sus castigos. Es interesante observar los criterios para ser etiquetado como bruja, cosas como la enfermedad mental, unos rasgos inusuales o las condiciones de vida eran prueba de brujería. Si leyeras el Malleus Maleficarum, probablemente te sentirías identificado, algo que podría llevarte a la tortura. Si hubieras vivido en esos tiempos, haber sido acusado simplemente por un enemigo o amigo habría bastado. El Malleus Maleficarum se refiere a los inquisidores de la ley canónica y les otorgaba el derecho a utilizar alguna de las más despreciables formas de tortura jamás concebidas por la humanidad. La creencia común sostiene que el Malleus Maleficarum fue prohibido solo 4 años después de que fuera escrito. Sin embargo, no parece figurar en la lista oficial de los libros prohibidos por la Iglesia Católica. Un momento a la sinrazón, uno de los acontecimientos más terribles en la historia de Europa. Número 4. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarlos y obligarlos a cumplir la voluntad del conjurador. También se explica en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. El libro se divide en 5 partes que constituyen tratados sobre diferentes materias. El primero, el Ars Goetia, contiene las descripciones de los 72 demonios que se dice que Salomón invocó, encerró en vasijas de bronce, selladas mediante símbolos mágicos y obligó a trabajar para él. El libro asigna un rango y un título de nobleza a los miembros de la jerarquía infernal y un signo al que deben lealtad. Además, esta parte enseña a construir una vasija similar a las de Salomón y a usar las fórmulas mágicas para llamar a estos demonios de forma segura. El segundo libro, el Ars Theurgia Goetia. Este libro explica los nombres, permite en teoría descubrir cosas ocultas como los secretos de las personas y obtener o llevar, fabricar cualquier objeto que el conjurador les indique. El tercer libro, el Ars Paulina. Este libro está dividido a su vez en 2 partes. El primer capítulo trata de los ángeles, de cada una de las horas del día, así
como sus sellos, su naturaleza, sus sirvientes, llamados duques. El segundo capítulo de este mismo libro trata de los ángeles que gobiernan cada uno de los signos zodiacales, con cada grado de cada signo, más su relación con los cuatro elementos: aire, agua, fuego, tierra. El cuarto libro, el Ars Almadeon, una parte del libro está para invocar ángeles. En esta parte el autor afirma haber experimentado el honor de hablar con el ángel Joshua. El quinto libro, el Ars Notoria, contiene una colección de oraciones, algunas de ellas divididas en varias partes, mezcladas con cabalística y palabras mágicas en diferentes lenguas como griego o hebreo. Número 3. El Gran Grimorio o Evangelio de Satanás, uno de los textos más misteriosos y aterradores que se hayan escrito por la mano del hombre, uno de los libros de más difícil acceso que se encuentran en resguardo en los archivos secretos del Vaticano. El Gran Grimorio supera por mucho el libro escrito por Thomas Harris titulado El Dragón Rojo, considerado uno de los relatos más aterradores en torno al tema de los serial killers. Su descubrimiento data de 1750 aproximadamente, aunque su escritura es de mucho antes, y su contenido no podía resultar más oscuro. Una guía detallada sobre las diversas maneras de invocar a distintas presencias malignas, escrito por el misterioso Honorio de Tebas, el Papa Honorio III, para muchos un experto en ocultismo. Se dice que lo hizo cuando fue poseído por el propio Satanás. El Gran Grimorio es uno de los libros ocultistas más temidos en la historia, y su propio origen es un misterio lleno de leyendas y datos que despistan a los propios expertos. Su contenido ha sufrido o ha sido estudiado por diversos místicos e historiadores de diferentes épocas, quienes no han dudado en clasificarlo como uno de los libros mágicos más peligrosos que se hayan escrito. Fue descubierto en la tumba del rey Salomón, en Jerusalén, en 1750, y desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer. Gracias a él se dice que se puede invocar al propio Satanás en persona y a su ministro, Lucifago Rofaquel, a través de una férula fulminante, instrumento con el que se somete a esta deidad para hacer un trato con ella. El Gran Grimorio contiene a detalle todo lo necesario para hacer conjuros, maldiciones, sanaciones o castigos gracias a la intervención de seres sobrenaturales. Circulan muchas copias en el mundo, especialmente entre el círculo de practicantes de magia ritual o vudú en Haití, pero la original es resguardada bajo la vigilancia del Vaticano. Otras de las leyendas que pesan sobre este libro es que prácticamente es indestructible, resiste al fuego y a cualquier daño que se le quiera hacer. Este fragmento corresponde al comienzo de la obra. Este grimorio usa varias oraciones cristianas, alterando su contenido y pervirtiendo su forma. Por ello es que la Iglesia católica condena su existencia, pues además de peligroso, es un texto blasfemo. Muchas fuentes aseguran que en realidad el libro fue escrito en latín, idioma que solo alguien allegado a la Iglesia podría dominar. Número 2. El Diccionario Infernal, elaborado por el ocultista demonólogo y escritor francés Jacques Auguste Simons Collin de Plancy, e ilustrado por el artista Louis Le Breton. Es uno de los catálogos más antiguos e importantes de la demonología y el ocultismo. El libro se publicó por primera vez en 1818 y luego se dividió en 2 volúmenes, con 6 reimpresiones y muchos cambios entre 1818 y 1863. Este libro intenta dar cuenta de todo el conocimiento sobre las supersticiones y la demonología. Las ilustraciones de Le Breton
se convirtieron en la principal fuente de casi todas las futuras representaciones de demonios, monstruos y bestias fantásticas. De Plancy llenó su diccionario con historias detalladas de la jerarquía de cada uno de estos seres, los 7 príncipes del infierno, el demonio, Asmodeo, Regien, Astaroth, Lucifer, etc. También incluyó figuras históricas relacionándolas con el pensamiento ocultista y demoníaco, como Napoleón o Nostradamus, e incluso el reconocido y prolífico escritor Sir Walter Scott. En sí, el libro es más una curiosidad histórica, donde lo más destacable sería las 69 ilustraciones de Louis de Breton. De los demonios más relevantes, no hay mucho que se pueda decir de este libro. Su contenido puede ser pobre para algunos, pero igual puede llegar a entretener a otros. Número 1. El Manual de Múnich de Magia Negra Demoníaca. Código CLM849 en la Biblioteca Estatal de Baviera, Múnich. Es un grimonio manuscrito del siglo XV. El texto, compuesto en latín, abarca principalmente temas de demonología y nigromancia. Posiblemente se trate del trabajo de un sacerdote o clérigo involucrado con la nigromancia. Es muy probable que este compilador o escriba haya tomado textos de diversas fuentes para crear una colección personal, una selección de ritos mágicos. Los primeros 2 folios del Manual de Múnich lamentablemente se han perdido. Por el resto del contenido están completo. Los primeros 107 folios están dedicados fundamentalmente a 42 ritos de magia. Insertados entre ellos hay una lista de espíritus con descripciones de las formas en que puede aparecer y las funciones que cumple, un manual de magia astral, una lista de días favorables y desfavorables para hacer inscripciones mágicas y las instrucciones químicas para una poción. Los ritos de magia incluidos dentro del Manual de Múnich pueden ser en 3 categorías: ilusionismo, psicológico y adivinación. Los rituales de ilusionismo son 12 y sirven para hacer algo distinto a lo que realmente es, por ejemplo, para obtener invisibilidad o hacer parecer viva a una persona muerta. Los rituales psicológicos son para afectar el entendimiento o la voluntad de las personas, para inducir amor u odio, para atar la voluntad de las personas o incluso volver a alguien loco. Contiene 17 rituales de adivinación, la última parte, para conocer sobre el futuro, el pasado y sobre cualquier cosa distante u oculta. La mayor parte de las técnicas de adivinación recurren a la catoptromancia, de modo que requieren el uso de un espejo. La invocación de espíritus tiene un papel central en la mayor parte de los rituales del Manual de Múnich, pero en los rituales de ilusionismo se recurre mucho a los círculos mágicos, que aparecen todos ilustrados en las páginas del manuscrito. De momento no existe ninguna traducción. El Manual de Múnich en español o en inglés no existe, solo algunos fragmentos. Lo siguiente te presento como un clásico plus de este canal. No fue fácil para mí recolectar la información. Fue una semana pesadillesca. Demoré un poco más, pero los resultados son los siguientes. El Rautskina es un libro legendario, uno de los más terroríficos tratados escritos jamás, el grimorio islandés de magia negra. Era tan oscuro que la mayoría de sus lectores no podrían creer que hubiese sido escrito por un obispo cristiano. Su objetivo era principal: utilizar la magia negra para llegar a controlar al mismísimo Satanás. El Rauskina significa en islandés piel roja, ya que ese era el color de las cubiertas del libro maldito. También es conocido como el libro de la energía o libro del poder. Era un compendio de las más oscuras normas y hechizos conocidos, creados por el hombre, y que oficialmente profesaba la religión cristiana, y sin embargo, al parecer que su autor anhelaba mucho más en su vida, aparte de servir a su religión. Godskalk sentía pasión por la magia e invirtió muchos años en la tarea de escribir el Rauskina. El objetivo principal
era crear y dominar una magia tan fuerte como para controlar a Satanás. Godskal, el autor, deseaba hacer que Satanás sea su esclavo para reinar sobre el mundo. En los últimos años de su vida de Godskalk, era considerado un hombre muy peligroso, además de poderoso, alguien que conocía la magia negra mejor que cualquier islandés de la época. Cuando murió en el invierno de 1520, el Rauskina fue enterrado con él, llevándose así sus secretos para siempre. Entrando en el terreno de la leyenda, en Islandia se cuenta que 2 siglos después un hombre llamado Loftur llegó a la catedral de Holar buscando profundizar en la magia negra. Estudió un libro conocido como el Gratskina o piel gris, pero no era suficiente. Quería los conocimientos del Rauskina. Sabía que había sido enterrado junto al obispo, pero no sabía en qué tumba estaba. Una noche acudió a la catedral para invocar al espíritu de los obispos enterrados allí y conseguir que Godskal, el autor, le entregara el Rauskina. Un estudiante lo ayudaba. Loftur cantó salmos de alabanza al diablo y otros conjuros hasta que consiguió que 3 obispos se levantaran de sus tumbas. Estos se apartaron de él y siguió cantando. Finalmente apareció otro obispo que no lucía cruz y portaba en las manos un libro rojo con letras doradas. Era el mismísimo Godskal. Habló a Loftur y le dijo que jamás conseguiría el libro. Loftur no se rindió. Volvió a cantar salmos al diablo y a la iglesia. Entonces ésta se estremeció. El estudiante que la acompañaba creyó que ver a Godskal dándole el libro a Loftur, pero el temor lo invadió y empezó a tocar las campanas de la catedral. El hechizo se rompió y la escena se desvaneció. Loftur, al poco tiempo, cuando navegaba en su barca, la leyenda dice que el demonio lo arrastró hacia las profundidades del mar y lo ahogó. Para los irlandeses, el misterio continúa. Unos dicen que el Rauskina fue destruido, otros creen que sigue allí, enterrado en algún lugar junto al malvado obispo. Incluso existen réplicas vendidas a lo largo y ancho del mundo, pero no se asegura que estén relacionados con el grimorio original. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas. No olvides dejarme un like y activar la campanita. Eso me ayudaría mucho con las investigaciones. Comparte el canal y hasta el siguiente video. Te ha hablado Pedro y el canal Demente. Que tengas buena suerte.